Buenas tardes, mi nombre es Nicole Lonte del Grupo 1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la Guerra Fría y la noticia sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El fin de la Guerra Fría se dio hace 3 décadas, pero el actual conflicto entre Estados Unidos y Rusia se mantiene. El actual presidente norteamericano Joe Biden ha sido un duro crítico de la supuesta injerencia del gobierno ruso, a través de campañas de desprestigio que perjudicaron al Partido Demócrata durante las elecciones del 2016 y el 2020, y cuya principal intención era beneficiar al republicano Donald Trump. Además, Biden se ha referido duramente al accionar del presidente ruso Vladimir Putin en cuestiones relativas a derechos humanos. Por tal motivo, calificó como asesino. Mientras tanto, Putin, aliado comercial de China, ha dejado abierta la posibilidad de diálogo. Es decir, la lucha geopolítica permanece, sobre todo a nivel económico-comercial, y ya no es una gran medida ideológica. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, países que se habían aliado para derrotar al nazismo, se convirtieron en las dos principales potencias mundiales. Además, la división de Alemania en Alemania Oriental o República Democrática Alemana Comunista y Alemania Occidental Capitalista. Y por último les voy a hablar sobre las causas. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio un enfrentamiento ideológico entre ambos países por imponer sus sistemas políticos, económicos y sociales. Esta lucha entre el capitalismo en Estados Unidos y el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La expansión del comunismo preocupó mucho a Estados Unidos, por lo tanto, Estados Unidos implementó el Plan Marshall, una serie de ayudas económicas para la reconstrucción de los países de Europa Occidental devastados por la guerra. A raíz del poderío militar y nuclear que ambos países tenían, se crearon dos bloques de defensa. Por un lado, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo el liderazgo de Estados Unidos, y por el otro lado, de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Y por último, la creación del Muro de Berlín en 1961 fue el símbolo de la división del mundo en dos bloques. La Guerra Civil de Grecia es considerada el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. Estuvieron enfrentados la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico, que contaban con el respaldo de Estados Unidos y del Reino Unido, contra los comunistas griegos y los miembros de la organización ELAS. En la Guerra Civil de Corea se enfrentaron la República de Corea, que era Corea del Sur, con tendencias capitalistas y respaldada por los Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea, con una mentalidad socialista y que estaba apoyada por la Unión Soviética y la República Popular de China. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían acordado dividir Corea en dos partes: Corea del Sur, que quedaría en manos de los Estados Unidos, mientras que Corea del Norte quedaría en manos de la Unión Soviética. Se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos con el objetivo de reunificar a Corea. Sin embargo, Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur. Ante esta invasión, Estados Unidos accedió a defender a Corea del Sur, y en tan solo 2 meses logró contener la invasión del norte. No obstante, ante esta iniciativa, la República Popular de China tomó partido por Corea del Norte y entró en el conflicto armado contra Estados Unidos. Para 1953, a través de un acuerdo que restauró la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra llegó a su fin. La crisis de los misiles fue un conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Se produjo porque Estados Unidos intentó invadir Cuba por segunda vez, pero fue detectado por la Unión Soviética, que inmediatamente avisó a Cuba. El líder de la Unión Soviética le propuso a Cuba la instalación de un misil balístico, que fue descubierto por un avión espía de los Estados Unidos. Esto significó para el gobierno de Estados Unidos una gran preocupación. Kennedy estableció una cuarentena y un cerco naval alrededor de Cuba, de la isla de Cuba. La URS indicó a Kennedy que percibían el bloqueo como una agresión y no instruirían a los barcos que se desvíen. Sin embargo, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en su desplazamiento hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron negociaciones secretas en Washington y en Moscú. Tras varias negociaciones, Kennedy aceptó no invadir a Cuba, ni apoyar algún grupo con esta intención. Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de Cuba y la Unión Soviética retiró todo su armamento nuclear y el misil balístico. De esta forma pudo terminar la crisis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Eduardo Saldamando Loza y hoy paso a explicar la guerra de Vietnam. Esta sucedió entre 1955 y 1975. Fue un conflicto bélico en el cual quería impedir la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En este conflicto participó la República de Vietnam del Sur, con tendencias capitalistas, contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam.
o Vietnam del Norte. Estas dos tenían tendencias socialistas. Otra de las características de esta guerra fue que contó con la participación de Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte, resultando como ganador Vietnam del Norte. Ahora pasaré a dar un breve resumen de lo que es la carrera espacial. La carrera espacial fue una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. La tecnología espacial se convirtió en un campo importante en este conflicto, tanto por sus potenciales aplicaciones militares como por sus efectos sobre la opinión pública de uno o más países. Ahora pasaré a explicar alianzas militares, comenzando por la OTAN. La OTAN, su objetivo fundamental fue establecer una alianza de defensa regional entre las potencias que la conformaban. Estados Unidos tuvo un rol importante en este tratado, siendo el mediador de los fondos en caso de que la URSS ataque a alguno de los países que conformaban la OTAN, ganando así poder político y consolidándose como una potencia armada. Durante la Guerra Fría, ambas superpotencias, Estados Unidos y la URSS, apoyaron militarmente a sus respectivos aliados. Así, el 4 de abril de 1949, en el periodo del bloqueo de Berlín, nació en Washington la Organización del Tratado de Atlántico Norte, más conocido como la OTAN o NATO en inglés. El Pacto de Varsovia fue un conflicto militar compuesta por 8 socialistas europeos. Esta tuvo como objetivo solucionar los conflictos internos de forma pacífica, dotarse de seguridad y apoyar la defensa mutua. El primer ministro de la Unión Soviética, Nikolai Bulganin, firmó el Tratado de Ayuda Mutua, el cual tuvo el nombre de Pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955. La Guerra Fría terminó en Europa. Esto se debió a que los gobiernos recién liberados europeos eligieron gobiernos democráticos. Como consecuencia, la Guerra Fría terminó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989, con la separación de la Unión Soviética en 1991. Esto provocó la independización de 15 países, entre ellos está Letonia, Georgia, Armenia, entre otros. En conclusión, la Guerra Fría fue un enfrentamiento social, económico y político, el cual surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Estos estaban conformados por dos grupos, el bloque comunista, que fue liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, que fue liderado por Estados Unidos.